debemos actuar como México o como China. México es el caso de que Sheinbaum ha comido callada y hasta el momento está México obteniendo beneficios en cuanto que tiene una parte importante de su comercio libre de aranceles, mientras que el resto de países se enfrentan 10%, antes estaban en su mayoría también libre de aranceles. Del otro lado, China ha decidido ripostar, ha decidido retaliar prácticamente al mismo nivel, a niveles absurdos en su momento, 145, 125% impuso China. Para entrar a responder estas preguntas, vamos a ver qué tanto sabemos, porque este es un campo en el que es muy difícil dar hechos sólidos, entregar hechos sólidos a la audiencia. Sin embargo, hay un hecho que sí podemos decir que sabemos, y es que los desequilibrios globales actuales no pueden persistir. China no puede persistir en su modelo de desarrollo basado en exportarle al mundo un excedente, y Estados Unidos ya no es capaz de soportar un déficit en cuenta corriente, en particular un déficit comercial que le impide en este momento tener unas industrias que puedan alimentar su aparato militar y por tanto comprometen su soberanía. Entonces tiene que ocurrir que China va a consumir más de aquí en adelante y tiene que ocurrir que Estados Unidos se tiene que reindustrializar, al menos en los sectores que les interesa. Entonces observen que estoy poniendo a la hegemonía militar como una condición sí y solo sí de la reindustrialización. Ahora bien, entonces estamos hablando de algún tipo de reindustrialización, un tipo específico de reindustrialización, porque veíamos en el video sobre bloques que realmente para Estados Unidos reindustrializarse produciendo blue jeans pues va a ser muy costoso, va a ser muy difícil, y pues en términos del hecho geoestratégico que generó este movimiento, es decir, la desindustrialización que le impide sostener un aparato militar soberano, pues el hecho de producir blue jeans es completamente irrelevante. En cambio, la producción de acero y aluminio y de las industrias básicas que le siguen es importante, y ahí no necesita 145%, con el 30% que pusieron probablemente la respuesta de la industria nacional sea suficiente, que es un tema de las elasticidades que se traté en el video anexo al video de las fallas de los aranceles trumpianos. Entonces hay un tipo de industrialización específico que es el que les interesa a los Estados Unidos. Y eso es lo que debe ocurrir. Del otro lado, China debe consumir más. ¿Por qué? Tanto por razones domésticas como por razones internacionales. Domésticamente ocurre que China ya no tiene oportunidades de inversión suficientemente rentables, que es lo que explica Pettis y que cito en mi artículo La hegemonía amenazada, que está en mi perfil y en referencias. Por otro lado, internacionalmente, China ya no tiene dónde colocar sin causar trauma industrial a los demás países, no tiene dónde colocar su superávit comercial. Entonces tenemos que China tiene que consumir más. Esto puede ocurrir de una manera lenta, nos enfrentamos entonces a un escenario japonés en el que a lo largo de 3 o 4 décadas el país se la pasa tratando de ajustar su modelo de desarrollo, o puede ocurrir de una manera más rápida que realmente no tiene precedentes históricos, pero que podría tener en esta ocasión una viabilidad, en particular si el resultado de esta situación es que los demás países encerremos a China en un cerco arancelario que le ayude a
incrementar su consumo y disminuir sus exportaciones y abandonar su modelo basado en inversión, que es lo que indica Pettis es el origen del problema. Esto puede ocurrir en un acuerdo al cual me voy a referir a continuación. Es importante notar que tanto 1 como 2, es decir, la reindustrialización de Estados Unidos y el promoción del consumo en China son compatibles con una devaluación del dólar frente al yuan, lo cual implica, entre otras cosas, que China será una economía mayor que los Estados Unidos, dado que China revalúa y Estados Unidos devalúa. Y ya en este momento es una economía casi a la par en términos nominales y ya es una economía mayor en términos de poder de paridad de compra. Entonces, si se mantiene la hegemonía monetaria de Estados Unidos con un comercio mundial creciente, o sea, si no hay una crisis, intentamos mantener las cosas como están en este momento, la reindustrialización que necesita y desea los Estados Unidos es imposible. Y en la actualidad nos encontramos frente a un panorama que es relativamente atractivo, razonable, factible. Cuando estábamos en un 145 versus 125, pues eran unos aranceles imposibles. Ahora bien, con un 10 a 30 hay dos cosas interesantes. Una, que son niveles factibles, sostenibles. Son niveles que podrían mantenerse en el largo plazo sin enfrentar problemas muy graves. Y la segunda hecho interesante de este 10-30 es que China ha aceptado enfrentar un arancel mayor que el que le impone a los productos de los Estados Unidos. Mientras que China enfrenta un arancel genérico de 30% y algunos adicionales, Estados Unidos enfrentaría un arancel o un sobrearancel genérico de 10%. El hecho de que China haya aceptado esta transacción implica que que reconoce de alguna manera la necesidad de esta realidad. Y eso es un paso clave para el que posteriormente podamos llegar a unos acuerdos. Un acuerdo Plaza Plus, que sería lo que yo llamaría ahí, aunque en la administración Trump se le está mencionando Mar-a-Lago. Lo llamo Plaza Plus porque yo no creo que sea muy positivo para Estados Unidos. La administración Trump y sus asesores están pensando que esto va a ser una repetición del acuerdo Plaza, en el que Japón bajó la cabeza y aceptó tener una revaluación sustancial del yen que a la larga implicaría que Japón frenaría su crecimiento, llevó a la crisis. Entonces, bueno, probablemente llevó a la crisis, hay una discusión muy grande ahí. China no va a aceptar este tipo de condiciones o no las va a aceptar gratis. Y ese es mi argumento acerca del acuerdo. Según lo que estamos viendo, es posible que China acepte verse rodeada por un cerco arancelario. Esto haciendo referencia a lo que mencionaba en el video sobre bloques. En este video sobre bloques mencionaba que los dirigentes chinos aceptan el que necesitan impulsar su consumo, y esto desde hace ya casi 2 décadas. Y no lo han logrado, no lo han logrado. De manera que al aceptar este 10-30, probablemente están aceptando que China sí requiere un impulso exterior que les ayude a cumplir con este objetivo. Y eso sería un cerco arancelario del nivel más o menos al cual han llegado en este preacuerdo, en esta tregua arancelaria. Ahora bien,
el punto que hay que notar es que China tiene suficiente músculo, como ya lo demostró, para forzar a Estados Unidos a hacer concesiones. Y esto apenas comenzaba. Las tierras raras apenas están iniciando a hacerse escasas en los Estados Unidos. Unos 2 o 3 meses más, los chinos estaban esperando una mayor inflación, una escasez grave de tierras raras en las industrias claves. Además, esas tierras raras son claves en las industrias claves, industrias de defensa, industria tecnológica, Tesla, iPhones, etcétera. Y los chinos han mencionado la dirigencia china. El director del Banco Central hace unos años mencionó que sería interesante para China una solución tipo Keynes en Bretton Woods y no la que tuvo finalmente éxito, que fue la de la hegemonía del dólar. Entonces, pues porque en su momento Keynes precisamente, como representante de Inglaterra, no tenía el músculo. Entonces ahora nos encontramos frente a dos contrincantes en la arena internacional que tienen más o menos el mismo músculo. Uno podría ver cuál podría tener más. Ahí se podría discutir, pero en principio no hay un evidente ganador en una disputa arancelaria, geopolítica más general. Recordando el principio de Ana Karenina, o sea que hay muchas formas de ser infeliz y unas pocas maneras de ser feliz, que todas las familias felices se parecen, porque solamente hay una manera de llegar a tener una familia feliz. Eh, este acuerdo también no tiene muchas maneras de desarrollarse. Estados Unidos debe reindustrializarse, al menos en las industrias claves, que le permitan tener un aparato militar autónomo. Los equilibrios globales deben volver a prevalecer y debemos salir de este esquema de desarrollo a través de desequilibrios, de grandes desequilibrios. Ojalá lleguemos a un ajuste virtuoso hasta el momento sin precedentes y evitemos que China entre en un ajuste tipo japonés lento que nos implicaría abandonar, cerrar este que ha sido el motor del mundo durante tal vez 4 décadas y nos permita entonces mantener los motores del mundo funcionando. Y finalmente, un acuerdo Plaza Plus en el que se negociare este reequilibrio rápido y doloroso para China frente a la hegemonía monetaria sería favorable para terceros. India, Latinoamérica, probablemente Europa, encuentren espacios para explotar el superávit comercial de Estados Unidos que seguirá existiendo durante un tiempo y que ya no se dirigirá hacia China. Entonces tenemos un escenario deseable y muchos escenarios indeseables. Por ejemplo, que China gane la mano militar, invada Taiwán y se ejecute una bipartición del mundo entre los países que principalmente dependen de China, que ya son muchos, y los países que principalmente dependen de Estados Unidos o que Estados Unidos puede forzarlos a depender de Estados Unidos. Eso implicaría una disminución del comercio y con ella una disminución del producto, de la eficiencia, de la riqueza y seguramente un aumento de la pobreza, pues porque precisamente a lo largo de las últimas 4 décadas ha habido un decrecimiento en la pobreza generado por este modelo de desarrollo en desequilibrio. Otro
escenario indeseable. China continúa devaluando y tomando más parte de la industria. Los desequilibrios globales para todos los países, no solamente para Estados Unidos, se incrementan y terminamos en un conflicto, en este caso comercial principalmente, entre China y todos los demás países del mundo. Un tercer escenario es que Estados Unidos se cierre, le imponga aranceles al resto de países, intente utilizar su mercado doméstico para promocionar su industria doméstica y allí Estados Unidos perdería mucho, el resto del mundo también perdería y China seguramente perdería, pero podría recuperarlo en el resto del mundo, en un mundo que sería también muy conflictivo. Bueno, eso es más o menos lo que sabemos. Las cosas que uno puede apostar con algún grado de certeza que tienen que ocurrir en algún plazo. Plazos, naturalmente, imposibles de pronosticar. A veces parece que van a ser muy rápidos, ¿no? Llegan a acuerdos, se ponen el 145%. O sea, estos primeros días de Trump han sido realmente vertiginosos y parecería que la solución a este problema está muy cerca. No creo que todo siga así de rápido. Los plazos son impredecibles. Entonces, acerca de estrategia, conclusiones acerca de estrategia. ¿México o China? Según vimos en el video anterior sobre hegemonía y según he desarrollado en esta parte, no será un problema unirse a los Estados Unidos porque el que se una a China va a tener problemas comerciales. En el sentido de que va a tener que recibir esos excedentes que antes se dirigían a Estados Unidos. Y como mencionaba en el video sobre bloques, del otro lado, el bloque de Estados Unidos va a ser perforado, va a ser traumático, no le va a dar seguridad a ninguno de los socios para invertir en el largo plazo, en las industrias que podría desarrollar, porque cada vez que Estados Unidos intente arreglar una de estas perforaciones, entonces va a perjudicar a alguno de los socios en el bloque. Uno diría que la única solución aquí es que el arancel a China sea multilateral. Y eso implica que lo mejor que puede hacer un país que no sea China o la Unión Europea es comer callado, como Sheinbaum. Está beneficiándose globalmente, tiene, claro, sectores perjudicados, pero globalmente el panorama es beneficioso y de mantenerse, que es lo difícil, puede ser muy beneficioso para México. Y la respuesta es mejor que sea multilateral. O sea, un arancel multilateral hacia China sería aceptado, si fuera aceptado por China, una solución muy buena, ideal. Intentar adoptar la posición de China sin ser un país del tamaño de China, sin el poder que tiene China, por ejemplo, tierras raras, por ejemplo, las tecnológicas, y el que va a tener, por ejemplo, la industria nuclear, es suicida. Eso es solamente para China y para la Unión Europea. No sé si hay algún otro país que pueda, o bloque que pueda comparársele. No creo. Entonces, deberíamos, los demás países del mundo, pensar en una estrategia tipo México, adaptarnos a esta situación traumática en tanto dure. Mientras tanto, va a haber muchas oportunidades. Como digo, el que se una al bloque de Estados Unidos va a tener grandes oportunidades, si bien es difícil que estas oportunidades permitan inversiones y crecimiento en el largo plazo. Entonces, las oportunidades no están en China.
China tiene unos excedentes que tiene que colocar. Cualquier país que intente unirse al bloque chino, si no es como exportador intermedio, la va a pasar muy mal. Su industria, si la tiene, va a resultar muy golpeada. Un país que exporte y que piense en el futuro exportar solo bienes primarios, un país petrolero que piense exportar solo petróleo, bueno, únase al bloque chino y le va a ir bien. Pero para el resto de países del mundo que tengan algo de industria, difícil. Ahora bien, fíjense que hay una oportunidad ahí grande porque sí hay unos productores primarios que le van a pasar bien y son los agrícolas. Mercosur se va a ver muy beneficiado y otros países exportadores agrícolas pues van a comenzar a exportar hacia China lo que antes Estados Unidos le exportaba a China. Soya, maíz, carne de cerdo. Y seguramente que el tamaño de este beneficio va a ser tan grande que ellos van a exportar toda su producción a China y van a importar de Estados Unidos soya o maíz para sus pollos domésticos. Entonces las oportunidades están en Estados Unidos. ¿Cuáles son? Reemplazar las exportaciones que China hacía a Estados Unidos. Van a tener un arancel de 30%, póngale promedio 30%. Eso es un nivel más que suficiente para generar un comercio activo y ojalá sostenible. Uno puede pensar en productos de industria liviana en particular, textil, confección, cuero, calzado, plásticos, productos de plástico. Y en muchos de estos sectores hay países, por ejemplo Colombia tiene alguna base industrial que podría recuperar porque ha sido, claro, golpeada. Ahora bien, recuperar pensando en exportar a Estados Unidos, porque mientras tanto el excedente chino va a seguir golpeando la industria doméstica. Habría que, al unirse al bloque, imponer también el arancel de 30% a China y tal vez no sea suficiente. En todo caso, la industria nacional podría ser golpeada y encontraría una manera de salir de este problema exportando hacia Estados Unidos. Hay muchos productos que no se van a ver afectados así Estados Unidos se imponga este arancel de 10%. Banano, café, flores, todos estos son productos que Estados Unidos no produce o no produce en la estación requerida y ni modo el consumidor va a tener que pagar ese arancel. ¿Por qué no el productor? Pues porque café, por ejemplo, es un producto muy inelástico, su demanda es muy inelástica. El consumidor, los precios del café se duplican, se triplican de año a año, caen a la tercera parte y el consumo se mantiene más o menos estable. Un 10% no le va a hacer cosquillas, ni a ese, ni a flores, ni a banano, a estos principales productos que exportamos a Estados Unidos. En la industria de bienes básicos, metalurgias, la siderurgia, productos de construcción, el panorama es un poco menos claro porque la industria de Estados Unidos es elástica al precio. Allí está en las instalaciones, puede incrementar su producción y ante un arancel de 30 frente a China o de 10 frente al resto del mundo, puede incrementar su producción. Sin embargo, fíjese que el arancel que se le impone 10% a todo el mundo y uno de 30 a China, puede implicar alguna ventaja para el resto del mundo. Igual podemos seguir exportando bienes de construcción y metalurgias con ventaja, mientras que la industria doméstica de Estados Unidos no responda con suficiente elasticidad. Y allí hay un punto clave y es la inmigración. Porque si Estados Unidos no aprovecha en el mediano plazo la ventaja migratoria que tiene, es posible que la industria en general se vea afectada. Bien, todos estos detalles
se pueden hacer específicos, mucho más específicos para un país, mirando en particular los elementos que acabo de anotar, o sea, que le exportaba China a Estados Unidos, qué huecos aparecen en esa nueva matriz de comercio, cuáles pueden llenar fácilmente la producción doméstica de Estados Unidos y cuáles es imposible que llene esta producción doméstica y donde hay unas oportunidades grandes debido a estos aranceles trompianos. Vale la pena, en todo caso, hacer unas notas finales acerca de este panorama, de lo que sabemos y los imponderables que no sabemos. El acuerdo Plaza Plus que menciono requiere la caída de la hegemonía del dólar y esta ha sido pronosticada múltiples veces. Sin embargo, a la Twain, su muerte ha sido grandemente exagerada. La hegemonía monetaria es una parte no despreciable de la hegemonía militar y es comparable al peso de su ejército y su armada y su aviación. La información que obtienen los Estados Unidos debido a que tienen estas plataformas Visa, Mastercard y el sistema de pagos bancario es un activo militar muy importante. Y sin embargo, todavía apuesto por el acuerdo Plaza Plus porque hay ciertas señales negativas. La supremacía técnica en fintech, lo que llaman las tecnologías financieras, comienza a ser masiva. WeChat es un sistema de pagos mundial, mucho mejor que el sistema occidental, tal como lo menciona Varoufakis en el video que se cita. Y esto implica que hay unas ciertas susceptibilidades que antes no existían, que hay gente, que los chinos se han estado preparando para este momento. Probablemente, no sé si estén preparados para esta negociación del acuerdo Plaza Plus como me lo imagino, pero las cosas se están desarrollando hacia allá. La otra señal negativa es que Estados Unidos ya no es un país AAA. La deuda del gobierno de los Estados Unidos no solamente no es AAA, sino que está comenzando a incrementar su tasa de interés en los papeles de largo plazo. Los bonos del tesoro comienzan a no ser el activo más seguro en el mundo. Entonces, estas dos señales nos indican que puede haber un proceso de negociación. Y nuevamente ahí el punto es qué tan lento, qué tan rápido va a ser. Esto es muy difícil. La evolución reciente parecería indicar que este acuerdo podría estar a unos meses de distancia, pero es un imponderable. Hay otras señales que yo diría que lo llevan no para este periodo presidencial de Trump, sino para el siguiente. Pueden ser meses, pueden ser años o pueden ocurrir, por supuesto.